Señora Luz Helena Salas, bienvenida a Más Allá de lo que vemos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar presente en nuestro programa en esta segunda temporada. Un gusto poder conversar con usted nuevamente y sobre todo muy contento de que pase a ser parte del panel de invitados de este programa. Señora Luz Helena, bienvenida. Buenos días, joven, muchas gracias. Pues el placer es mío de estar acá con usted en esta entrevista porque pues finalmente pues es lo que a mí me gusta hablar, porque cuando no hablo escribo. Bueno, eso es una gran tarea de la cual quiero conversar con usted porque escritora, es lectora, es líder, es representante social, es una mujer muy conocida y de eso quiero hablar un poco, señora Luz Helena. Quería primero contextualizar a los invitados un poco sobre quién es usted y cuál es la labor que ha venido desarrollando durante todos estos años. Pues como ya les dije, mi nombre es Luz Helena Salas, habitante de la Comuna 13. Yo llegué a la Comuna 13 desde que tenía como 16 años y pues me tocó salir de la comuna pues por varios desplazamientos, pero como amaba tanto mi comuna, volví otra vez y me volvieron a desplazar en el 2018. Pues yo creo que yo como que siempre fui líder, pero no como que me habían descubierto, porque yo creo que fue que me descubrieron. Entonces, porque pues una siempre estaba pues como cuando yo llegué a la Comuna 13, pues eran pues, los ranchitos, había muy pocos ranchitos, no teníamos agua, no teníamos luz, había que ir a lavar por allá arriba, pues a una parte que se llama el Corazón. Entonces, pues una siempre como estaba como en ese, pues como en ese liderazgo de, pues como que defender los derechos de las personas, pero igual no pues como con ese título de líder, porque yo recuerdo una vez que vinieron pues los de las empresas públicas y abrieron un hueco, porque antes eran unos huecos grandísimos por donde bajaba el agua y eran como las 6 de la tarde y nos iban a dejar ese hueco ahí. Y entonces yo les dije, no, ustedes no se pueden ir de acá hasta que no tapen ese hueco, y cómo nos van a dejar sin agua. Y entonces, pero yo les dije como con tanta autoridad que entonces ya las otras mujeres al escucharme se unieron y dijeron, no, de acá no pueden salir. No. Entonces, claro, como la Comuna 13 siempre ha sido un territorio tan hostil, entonces que dijeron, no, pues que quién sabe quién será esta señora, y entonces mejor llamaron, pidieron unas lámparas grandes para poder arreglar, y nos arreglaron pues como el daño. Entonces, pues como que desde ahí, cosas así pues que como que era líder, porque igual era líder de mi casa, porque yo pues prácticamente levanté mis hijos sola, porque me tocaba trabajar de domingo a domingo, yo era el hombre de la casa, entonces, y la que tomaba las decisiones, entonces siempre pues como que tuve ese liderazgo. Ya pues con el tiempo ya empecé pues a hacer diplomados, y también me gradué pues en Derechos Humanos, y desde ahí pues como que desde esas capacitaciones y todo eso he venido pues como haciendo trabajo de territorio con denuncias, porque yo hago parte de varios colectivos, pues el que más me gustaba, y pues si todavía me gusta, es el de la Mesa Interbarrial de Desconectados, porque es un trabajo pues a nivel de no solo de la Comuna 13, sino de otras comunas. Y es muy lindo también porque
pues una como que se cuestiona mucho que cómo es posible que en las comunas, por ejemplo, de la zona oriental, tan cercanas pues al centro, no tuvieran agua potable. Entonces, como que estar ahí en esos procesos, no, pues a mí como que eso es lo mío. Y entonces, pues como el del 2017, he venido escribiendo, le escribí el primero que escribí se llama Carta a mi hijo, luego escribí El Precipicio y luego otro a mi Comuna 13, y he venido escribiendo mucho, pues casi todo lo que me pasa lo escribo, pero en forma de poesía. Señora Luz Helena, dijo una cosa maravillosa y es que había sido desplazada varias veces del mismo sector, de la Comuna 13. Le pregunto, ¿estos desplazamientos fueron por causa de su trabajo como líder? Pues los anteriores no, o sea, los anteriores fue pues a causa de la violencia que se vivía allá. Pero el del 2018 sí, yo creo que tuvo que ver mucho con, pues, como con las denuncias que estábamos haciendo, porque pues nosotros pues, con otro líder de allá lo que hacíamos era las denuncias pues, de que al principio de que se iba pues, a calentar, como se dice, el parche, pues la comuna, y finalmente pues se calentó, y entonces pues a mí personalmente me molestaba mucho que el secretario de seguridad de ese entonces saliera y dijera que en la Comuna 13 no pasaba nada. Entonces nos tocaba como que casi estar ahí donde, pues, donde estaba pues, el conflicto, donde estaban los muertos, y tomarle fotos y decir, vea, acá en tal parte acaban de matar a un joven. O muchas veces estábamos en reuniones y nos llamaba la gente asustada, que vea que están disparando, que no se vengan por acá, que vayan por otro lado. Entonces a mí pues esto como que me molestaba mucho, y me empecé pues como a meter mucho con el tema. Y entonces pues el 29 de noviembre del 2018 pues llegaron a la casa a amenazarme que porque yo eh, era informante de la policía, que porque yo era la que había llamado a la policía. Entonces, imagínense, me tocó salir porque claro, ya, sí, con esa amenaza, pues pues sí, ya después de todo lo que me ha pasado, pues pues de que me asesinaron a mi hijo, pues yo dije, pues yo ya puedo esperar cualquier cosa. O sea, porque cuando a una no le pasan las cosas y le pasan a los vecinos, entonces una dice, no, a mí no me, pues a mí nunca me va a pasar eso. O o uno todavía cree en, pues como en la bondad de la gente, y cree que eso, pues pues una se vuelve indiferente a las cosas, pero cuando ya realmente le pasan a uno las cosas, uno ve que sí hay gente muy cruel y muy despiadada. Y cuando me asesinan a mi hijo, y al añito siguiente asesinan a mi nieto, el padrastro, cuando mi nieto tenía 2 años, lo asesina a golpes a un niño de 2 años. Entonces yo dije, no, la gente es muy cruel, y yo ya puedo esperar cualquier cosa, o sea que yo ya no me puedo quedar acá. Entonces me tocó salir. Fue muy duro para mí porque también lo que hacíamos con otros líderes era que recogíamos los regalitos en diciembre para los niños, y entonces esto fue pues, o sea, no, yo me deprimí mucho porque yo tenía en mi cabeza un viajado de cosas, de planes, de los regalitos, y pensar que yo ya me tenía que ir y que ya no iba a hacer ese trabajo, pues eso fue demasiado duro para mí. Pues claro que de cierta manera también me sirvió porque yo escribí mucho, escribí desplazada, pues escribí muchas cosas pues como por todo ese dolor esa tristeza que me produjo tener que volver a salir otra vez de mi territorio, porque es mío, o sea, yo así yo esté en otra parte, sigue siendo mío mi territorio. Claro, el sentido de pertenencia y ese cariño por lo que uno considera hogar, por lo que uno realmente considera que es su hogar, eso nunca va a cambiar por más que lo desplacen a uno. Supongo que ese cariño y supongo que ese afecto y ese reconocimiento, como usted dice, de mi territorio, de mi comuna, de mi barrio, yo supongo que eso nunca desaparecerá, ¿correcto? No, no, no.
Pues eso no desaparece porque mire que, por ejemplo, en la Comuna 13 somos muy solidarios, o sea, uno dice que la vecina tan chismosa, pero resulta que esa vecina chismosa le puede salvar la vida a uno, o puede, bueno, que se dio cuenta que no, que esa señora no ha trabajado, más que no tiene nada que comer y hasta le lleva la comida a uno a la casa. En cambio, pues en otra parte donde uno vive, uno ni sabe cómo se llama el vecino y pues y yo a veces digo, no, pues el día que yo me muera, pues de más que ni cuenta se van a dar y se van a dar cuenta por el dolor, pero no porque haya esa solidaridad que hay en la Comuna 13, porque en la Comuna 13, yo, o sea, como que todos, como que desarrollamos ese espíritu solidario porque cuando se estaba construyendo el barrio, entonces si no podíamos colaborar, pues como cargando el material, entonces aportamos, yo me acuerdo que para la calle de arriba de la torre, cuando se estaba organizando, me acuerdo que pues yo como trabajaba no podía aportar pues trabajo físico y aporté el famoso moresco y el azúcar, entonces era pues como que era un toma y dame, ¿sí me entiende? Pero ya, pues no sé si, pues es muy triste que uno se vaya para otro lado y de verdad que no encuentre pues como esa solidaridad que la Comuna 13 yo creo que hasta ahora no se ha perdido. Sin embargo, usted me dijo ayer en el encuentro que tuvimos que usted no habita en la Comuna 13 y que le da mucho miedo ir para allá. Sí, pues a mí la verdad sí me da miedo porque yo no sé con quién me pueda encontrar porque pues aparte del desplazamiento pues yo tuve otro hecho victimizante o sea, que me mandó de psicólogo y de psiquiatra porque o sea, porque yo pues a mí me han sucedido varias cosas, pero yo nunca he tenido que acudir ni al psicólogo ni al psiquiatra porque digo, yo están más locos que yo. Entonces, a veces una termina atendiéndolos a ellos, pero ese otro hecho, sí, yo sentí que si de verdad no, o sea, que si no recibía atención pues médica y psiquiátrica, yo no iba a poder, no iba a poder con ese, pues como con eso, entonces sí, no me gustaría pues como de pronto en determinado momento como encontrarme cara a cara con esas personas, no, pues no, porque quizás no, yo no actuaría ya de la misma manera y yo soy una persona que yo reconozco que soy muy impulsiva y a veces no pienso en, pues, como en el peligro pues, en lo que me pueda pasar, entonces mejor evito ir a la Comuna 13. Claro, claro, claro. Pues totalmente entendible, señora Lucelena. Y todos estos hechos y todas estas vivencias que usted ha tenido relacionado con la violencia, relacionado con los desplazamientos y con los conflictos internos en las comunidades de Medellín, eso es lo que la ha impulsado a usted como líder a formarse dentro del área de los derechos humanos, ¿cierto? Sí, claro, porque digo pues que entre más conocimiento tenga, pues, o sea, mejor, pues se pueden como solucionar las cosas, porque cuando una desconoce muchas cosas, entonces, pues sí, o sea, si conociendo los derechos, pues como que pues le siguen violentando a uno los derechos, imagínense sin conocerlos, pues yo también me vi en la necesidad pues como de estudiar porque pues Kevin pues tiene muchas dificultades, entonces siempre lo estaban desescolarizando, siempre estaban rechazándolo en todas partes, entonces yo también como que también por eso me vi en la necesidad, porque yo pues siempre que me decían, Kevin estuvo allá en la Benedicta Surnieden, que queda ahí cerca al cementerio, y un día yo llegué y me dijeron, vea, lléveselo para su casa, y yo le dije, sí, yo me lo llevo y mañana lo traigo. Me dijo, no, es que es para que se lo lleve y no lo traiga más, y yo le dije, ya le dije que yo mañana se lo traigo. Y entonces, y sí, al otro día lo llevé y yo, usted no me lo pueden desescolarizar.
Y no, bueno, yo pues a la final lo retiré porque ya estaba como cansada de que todo, de que casi a diario que venga por él, entonces ya, pero entonces ya la lucha era en otros colegios, porque entonces en un colegio decían, pues por ejemplo en ese colegio decían que no, que él debía estar en un colegio especial. En un colegio especial decían que no, que él tenía que estar en un colegio regular, y yo, no, ustedes no me van a pasar a mí como se dice, como pan de queso maluco, no. Acá muy clarito dice de que ustedes no pueden excluirlo de la educación. Y entonces ya pues como que por esa parte también me tocó, y también pues como para los medicamentos de él, entonces me tocó pues como decir, sí, hay que estudiar porque si no nos perjudicamos con este sistema. Justo eso, usted acaba de decir sistema y me parece importante porque iba a hacer referencia a eso. En distintas oportunidades conversando con varios habitantes pues de lo que es la Comuna 13 que viven dentro de la comuna o incluso como usted han tenido por distintos motivos que dejar de ser habitantes de la Comuna 13, parece que hay como una racha eterna de decir, no, yo soy de la Comuna 13 y empiezan como hacerle como las X y las X y las X porque piensan que son personas conflictivas, porque piensan que son personas desplazadas, porque piensan que son personas violentas. Entonces es como una racha, como si ustedes tuviesen que vivir con esa mala reputación de por vida, ¿cierto? No, pues es que a veces como que decir que una es o fue habitante de la Comuna 13 ya representa un riesgo. O sea, que yo en el territorio donde esté, yo digo, no, es que yo fui, no, es que yo, por decir, yo cuando salgo de acá, de donde vivo, pues yo no me puedo poner la camiseta de las organizaciones a las que pertenezco, porque entonces ya de pronto, no, y eso representa pues como un riesgo, porque pues por los señalamientos que la Comuna 13 tiene, a pesar que yo digo, no, en mi comuna hay arte, mi comuna es pues lo máximo. Entonces, como eso complicado. Doña Lucelena, y yo supongo que eso también va de la mano con la responsabilidad de ser líder, ¿cierto? Con la responsabilidad de ser representante social, representante comunitaria, porque usted misma lo ha dicho, usted forma parte de diferentes colectivos. Entonces, decir, soy líder, he sido desplazada, he sido víctima del conflicto, ya es como que, bueno, vamos a alejar a esta señora porque esta señora debe ser peligrosa, porque esta señora debe ser política, porque esta señora debe ser fastidiosa. Entonces, es un trabajo más bien muy lindo el que usted y los colectivos desarrollan como para ser tan mal visto. Entonces eso es como contraproducente para ustedes porque, bueno, toman la decisión y la convicción de ser líderes, pero al contrario, trabajan por la gente, trabajan por los movimientos, trabajan por la comunidad, pero al mismo tiempo son rechazados. Entonces es como un equilibrio que no existe, ¿cierto? Sí, y a veces pues eso pues como que le hace daño a una también emocionalmente. Por ejemplo, yo acá tuve pues algunas dificultades con Kevin, y yo pues me dolió mucho porque pues una señora que es pues que yo tengo cierto cariño por ella me dijo, no, mejor no volvamos a hablar porque usted representa un peligro para mí. Entonces imagínese que ya la gente le diga a uno, no volvamos a hablar, o que no me vean con usted porque usted resulta, o sea, que una resulte siendo un peligro para la gente, porque precisamente lo que está haciendo es, o sea, diciendo, aquí están pasando cosas, pues aquí pasan muchas cosas pues finalmente yo siempre he dicho, pues yo me voy a morir. Y yo digo, pues si yo me voy a morir haciendo algo bueno, pues yo lo hago. O sea, yo no, la verdad que pues no es como ese mi miedo, pero la gente sí vive como con ese miedo. Ay, no, eso no se puede decir, o esto, o pasa también que la gente de allá de la Comuna 13 no le gusta que nosotras digamos que en la Comuna 13 siguen pasando cosas. O sea, porque lo quieren mantener pues como oculto, pero hay cosas que no se pueden como mantener ocultas. Por ejemplo, cuando yo estaba allá,
pues cuando yo recién volví otra vez al territorio, pues allá a la Comuna 13, pues por allá mataron a un joven y yo escuché pues que el joven, que alguien gritaba, pues como que ayúdeme, Jonathan, Jonathan, bueno, era como algo así que decía. Yo al otro día pregunté, yo dije que pues que quién era la persona y que gritaban el nombre, nadie, o sea, nadie quiso decir nada, y pasaban las cosas así y nadie decía nada, y yo, pero, o sea, pues, ¿qué es esto? Y a nosotras, por ejemplo, pues nos han dicho que por qué hablamos mal de la Comuna 13, que es que lo que pasa es que nosotras pues como que queremos meter pues como terrorismo, y no, sino que es que las cosas pasan y cómo, pues y cómo se ocultan esas cosas. Pues no, yo pienso que no, pues que es ilógico. Claro, porque para ellos deben representar un tachón grande en lo que es el turismo, en lo que son los habitantes, en las visitas diarias que reciben, que eso de alguna u otra forma, lógico, influye en lo que es su comercio, si trabajan dentro de la comuna. Entonces, lo que entiendo es que intentan como esconder las cosas negativas para que las personas no les vuelva a dar miedo ir a la comuna y hacer el turismo, ¿correcto? Sí, debe ser eso. Y ahora que usted menciona turismo, yo pues como desde acá y las pocas veces que he estado allá, porque yo estuve allá el año pasado, el 16 de octubre, en la conmemoración de la Operación Orión, y no nos dejaban hablar. O sea, yo estaba repartiendo pues unos tratados pues para contarle a la gente lo que había pasado allá. Y los guías turísticos casi que no nos dejaban ni siquiera hablar. O sea, pues, o sea, yo me sentí indignada porque yo decía, pues, ¿cómo es posible que nosotras, o sea, que nosotras que vimos el conflicto armado, no podamos hablar de él y sean, y yo no tengo nada en contra de los venezolanos, y sean precisamente los venezolanos los que estén hablando de la historia? Volví también este año que fueron las votaciones, y de verdad que yo no pude como contener el deseo de subir y ver pues la que fue mi casa, y ver pues también algunas personas que pues que de cierta manera uno guarda un vínculo de amistad muy grande con ellos. Y yo pues, o sea, yo me sentí como, pues, como hasta sorprendida de ver, pues, cómo estos guías turísticos ni siquiera, o sea, o sea, y la gente ni siquiera quiere escucharnos a nosotras, que fuimos las que vimos el conflicto, sino que ellos dicen, no, ya nos contaron la historia. Pues yo sí me le paré frente a alguien y le dije, le contaron la historia que ellos no conocen, porque yo estaba cerca de mi casa, pues de la que fue mi casa, donde hay un mural que se le hizo a tres líderes, a don Gabriel Urrego, a don Iván González, y no me acuerdo el nombre de la otra señora. Y eso está ahí cerquita de mi casa, de la que fue mi casa. Yo les dije, vea, estos líderes, y hasta yo también ayudé a construir el barrio. ¿Ustedes conocen esa historia? No, ya nos la contaron y no nos interesa. O sea, o sea, a mí eso me parece indignante, y que precisamente nosotras estemos desplazadas de nuestro territorio y no podamos hablar de lo que está pasando allá. Pues a mí eso me parece pues como de verdad muy indignante. Otra cosa que se perdió allá, porque pues yo sí estuve viviendo cerca de las escaleras eléctricas, que por ejemplo o sea, yo vivo sola, y a mí, pues obvio, me toca cargar el mercado. Y a mí me toca, pues, y subía con mi mercado al hombro. ¿Por dónde? O sea, ¿por dónde? Si ni siquiera había por dónde subir, porque no hay ni por dónde caminar. Entonces, imagina uno con un mercado al hombro y permiso, permiso, permiso. Y ahora otra cosa, cuando iban estos cantantes famosos, ahí sí cerraban, o sea, ahí sí cerraban las vías, y un habitante de toda la vida de la Comuna 13 que le tocaba dar la vuelta, no sé por dónde, bien cansada de trabajar todo el día,
porque no deja, o sea, porque cerraban las vías y no se podía pasar para la casa. O sea, esto, pues estas son cosas que de verdad aún, pues a una la indignan. Otra cosa, los turistas que van, ellos creen que, o la gente, y la gente tampoco no, pues tampoco como que no se da ese respeto de que ven por allá alguien en una ventana con el pelo así, y ya le toman fotos y como, pues como si fuéramos payasos de circo. O sea, pues, o sea, las escaleras eléctricas muy lindas, seguramente que hay mucha gente pues que trabaja y que mejoró pues su calidad de vida, pero de verdad que si hay otras cosas que a mí la verdad pues, me las cuestiono mucho, de verdad que sí. Basándonos en lo que dice doña Luz, ¿usted cree que la historia que está siendo contada por los guías turísticos con respecto a lo que fueron las operaciones en la Comuna 13, usted cree que esté siendo tergiversada y que se estén omitiendo detalles que realmente fueron importantes con respecto a la Operación Orión, la Operación Antorcha, la Operación Mariscal? ¿Usted cree que realmente la historia se esté contando por la mitad o realmente se estén omitiendo detalles de sumo valor con respecto a la historia de la Comuna 13? Sí, claro que sí. Yo creo que estoy totalmente segura de eso, porque pues, ¿cómo es posible que yo hago parte de otro colectivo y cómo es posible que digan que no, que en la escombrera pues no hay muertos, que allá no hay desaparecidos? Que eso fue unas señoras que nos inventamos esa historia o sea, para que nos den recursos. Pues, y la gente es atrevida también o sea, que nos han dicho, nos han manifestado a nosotras que con todo ese viajado de plata que se gasta allá en la escombrera, que por qué no se lo dan a las víctimas o por qué no hacen otras cosas como, pues, como mejorar más el barrio. Pero o sea, que lo que no entienden esas personas es que las mamás o las esposas o las hermanas, ellas, así fuera un huesito de su hijo, pero, o de su ser querido, ellas con eso están conformes, así no les den pues un recurso económico, que finalmente, vea, cuando a uno le da la indemnización, eso no le llena el vacío a uno, de su hijo asesinado. Por ejemplo, a mí me dieron la indemnización y a mí eso, yo ni siquiera puedo gastarme esa plata en mí, porque de verdad que a mí me dio depresión de pensar que o sea, que yo me iba a gastar algo o sea, que había sido por la sangre de mi hijo. Entonces, pues, o sea, de verdad que hay cosas pues, que uno de verdad no, pues, que le duelen. Pues, a mí, pues, que nos digan, escuchar esos comentarios, de verdad que a nosotras nos duele, porque cómo es posible pues, que desconozcan todas estas operaciones. Y además que desconozcan, pues, cómo lo bonito que fue fundar el barrio. O sea, porque pues pues la institucionalidad, pues ella sí estaba presente, porque la gente dice, no, que estaba ausente. No, ella estaba presente para aprovechar las necesidades de la comuna. Entonces, y para explotar la comuna y los habitantes de la comuna, pues es lo que yo pienso. Doña Luz, ahorita que usted menciona lo que son las indemnizaciones por las víctimas hacia los familiares, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención el hecho de la reparación de las víctimas y las indemnizaciones a sus familiares. Pero la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿de dónde sacar un monto para pagar un familiar, así haya sido asesinado o así haya sido desaparecido? Yo, o sea, es como usted dice, o sea, la cantidad de dinero no va a llenar nunca el vacío y la ausencia de esa persona y mucho menos va a reparar realmente el motivo de por cuál ese ser humano ya no está entre nosotros. Entonces, yo le hago una pregunta un poco más delicada y es, ¿cómo realmente recibir ese monto de dinero que puede llegar a ser millones o cientos de millones por un familiar?
y pensar que, como usted dice, no me pude gastar ese dinero, es que eso no tiene un equilibrio de alguna u otra forma. Pues vea, yo por ejemplo, yo siempre cuando la gente me dice, a usted le pagaron a su hijo, y yo digo, es que yo no tenía a mi hijo en venta, y a mí me dieron 4.600.000. ¿Qué hago yo? ¿Qué hacía yo con 4.600.000? Si yo cojo una calculadora, y mi hijo cuando estaba vivo, él a mí me daba 180.000 pesos. Si yo cojo esa calculadora, la multiplico por todos estos años que él no está y lo que me debería de dar ahora, pues no que él me diera, sino que pues él me aportaba a mí, pues a pesar de su juventud, porque pues él comenzó a trabajar desde que tenía los 14 años y a él lo mataron cuando tenía 20 años, pero a pesar de su juventud siempre tenía como esa cosa de hay que darle a mi mamá. Entonces yo les digo, cojan una calculadora y esto era lo que mi hijo me daba. Si yo la multiplico hasta el día de hoy, ¿cuánto me da eso? O sea, por lo que él me daría hoy en día si estuviera vivo, ¿cuánto daría eso? Para que a mí me hubieran dado 4.600.000. Entonces, mire, entonces la gente dice que la indemnización, vea, uno la recibe o yo la recibí para que el Estado no se quedara con ella, pero no porque yo creyera en mi mente que eso, o sea, que eso, que es que, y además pues mi hijo pues él no tiene ningún valor, ni yo tampoco lo tengo, pues ningún valor en dinero, ni no, nadie, o sea, yo creo que nadie puede, pues como ponerle precio pues a la vida de una persona. Doña Luz, y ahí es donde hago énfasis en lo que usted comentó hace mucho rato y es los daños emocionales y psicológicos que uno puede quedar realmente de por vida por todas estas situaciones, una tras otra y una tras otra. El Estado le paga a usted a su hijo, le repara a su víctima, ¿cierto? Como usted dice, le paga el hijo, pero el Estado también se hace responsable de los daños emocionales, espirituales y psicológicos con los que quedan los familiares. No, pues, o sea, nosotras hemos tenido atención pues psicológica, pero por las organizaciones, pero no porque en la unidad de víctimas ellos como que digan, sí, pues, o sea, le vamos a dar atención psicológica, empezando porque si una va a averiguar cualquier cosa en la unidad de víctimas, es un irrespeto, porque pues yo no sé cómo será ahora, pero antes una tenía que, o sea, amanecer allá en la acera a esperar a que le dieran un ficho y vea, a mí por ejemplo me hicieron ir 4 veces y yo dije, pero, o sea, pero lo que me acabas de decir me lo hubieras podido decir el primer día que vine y no hacerme venir a cuatro veces seguidas acá, como si yo, pues, o sea, como si yo tuviera la plata para, o sea, vea, el dinero que le dan a uno ya lo ha gastado muchas veces en todo el tiempo que estuvo allá, pues vea, pues qué pasa, sí estoy incluida en el registro, bueno, todas esas cosas que se hacen, o sea, es increíble, pues yo hasta, pues la gente, yo tengo fama de ser disque muy grosera, pero porque yo les digo, no, es que ustedes y Peliona, si ustedes están ahí en ese puesto es porque existimos las víctimas, pero si no existiéramos nosotros, ustedes tampoco estarían en ese puesto. Y claro, a ustedes les conviene que entre más se extienda esto, pues más seguro tienen el puesto. ¿Y las víctimas qué? O sea, ¿dónde quedamos nosotras? Entonces, o sea, ese supuesto, pues como daño psicológico que ellos quieran arreglar, al contrario, antes nos revictimizan más con todas estas cosas, pues que no nos atienden, que no nos dan una respuesta, pues acorde con lo que una está solicitando. Por ejemplo, yo en pandemia solicité la ayuda humanitaria a la que tiene derecho
Kevin por tener discapacidad. Y lo que me respondieron fue que yo ya estaba en ruta de reparación, y me llamaron, y yo dije, pero, o sea, que porque yo ya había superado el nivel de pobreza, y ustedes cuando se dieron cuenta que yo superé el nivel de pobreza, y además yo a usted le estoy solicitando es la ayuda humanitaria, usted no me salga con otra cosa porque eso no es lo que yo le estoy preguntando. Entonces, no, que para darles ayuda humanitaria que hay que hacerle otra vez la encuesta. Y yo le dije, ni me la haga porque yo no le, porque no se la va a responder. Entonces me dice, cuando se calme, vuelva a llamar. Y yo estoy calmada, sino que es que, o sea, ¿cómo es posible que aún después de que la desplazan, no una, sino 3 y 4 veces, a la que yo tengo sin empleo? O sea, y le preguntan a una que si come carne, que si come esto, que si come huevos, o sea, a mí me parece eso un irrespeto. O sea, yo le digo, niña, usted está en ese puesto, a usted le dicen que haga esas preguntas y bueno, usted tiene que cuidar su puesto, pero para mí eso es un irrespeto. Entonces, sí, son muchas cosas que antes en la unidad de víctimas nos revictimizan. O sea que también estamos hablando de una ineptitud por parte de las instituciones del Estado que se supone que están encargadas de la orientación y el acompañamiento hacia las víctimas. Más bien hay una falta de actividad y hay una ineptitud de parte de estas instituciones hacia ustedes como víctimas, ¿correcto? Claro que sí, eso todo el mundo, pues yo creo que todo el mundo lo ve, sino que nadie se atreve a decir nada pues como de no atender a las víctimas a tiempo. Y hay, por ejemplo, hay muchas compañeras que ni siquiera están en el registro de víctimas, o sea, que son víctimas y ni siquiera están en el registro de víctimas. Entonces, mire que esa es otra lucha que hemos mantenido nosotras a través de las organizaciones para que las personas que no están pues en el registro, pues finalmente las incluyan. Por ejemplo, a mí pues me tocó, pues, o sea, cuando yo hice la denuncia, me dijeron que no, pues, o sea, que no quedaba en el registro porque había sido delincuencia común quien había asesinado a mi hijo. ¿Y ustedes qué investigaciones hicieron para llegar hasta, pues, a esa, pues, como a eso? Cuando yo denuncié el otro hecho victimizante, me dijeron que tenía pues que para quedar en el registro tenía que denunciar con nombre propio la persona que me había violentado. Y yo, pues, ¿cómo voy a hacer yo eso si yo sé que eso representa un riesgo grande para mí? O sea, no puedo. O sea, que mire que siempre una tiene que estar condicionada para poder, para poder quedar en el registro. Ahora, pues otra cosa, por ejemplo, en la personería, que una va a declarar y resulta que no hay contratación, que el sistema está caído, y entonces una queda hacia ahí, ¿sabes? Entonces, pues, no entiende muchas cosas, de verdad que sí, de verdad que sí. Ineficiente sí es demasiado. Y nosotras los hemos dicho a ellas mismas en reuniones. Mire que, por ejemplo, con el tema del desplazamiento, cuando yo me creí, o sea, cuando yo no estaba pues como tan metida en estas cosas, yo me creía el cuento de que si nos, porque cuando a una la reconocen, entonces a una le dan una cartillita donde supuestamente tiene derecho a vivienda, a salud, a educación, bueno, a un viajado de cosas. Y entonces, por ejemplo, a mí, yo iba como periódicamente a averiguar lo de la vivienda. Entonces me decían, del Aguado me mandaban a la Alpujarra, de la Alpujarra me mandaban para el Aguado, hasta que yo dije, pues no, pues esto no puede ser posible, o sea, ¿cuánto tiempo llevo en lo mismo? Y entonces me di a la tarea de ir al ISBIMED, y el ISBIMED me dijo, no, es que se le va a las personas a las que se les va a dar vivienda, es a las que se desplazaron antes del 2005, a las que no,
van a tener que tener un ahorro programado, pero eso no nos lo habían dicho a nosotras pues en las reuniones ni nada. Resulta que un día los citamos pues a la institucionalidad, los citamos y el señor que vino estaba hablando de maravilla. Yo le dije, ¿me permiten el micrófono? Y claro, entonces yo le dije, todo lo que usted está diciendo ahí es mentira, porque es que yo ya me di la tarea de averiguar, porque no le habla con la verdad a las víctimas y no las pone a vivir de ilusiones. Entonces ya él fue ahí donde explicó que, pues, que teníamos que tener un ahorro programado. Ahí el problema. Por ejemplo, yo que estoy desempleada, ¿cuándo voy a tener la cuota de no sé ni cuántos millones para poder acceder a vivienda? Entonces, mire que estamos peor que antes. Así de sencillo. Doña Luz Helena, estoy totalmente agradecido con usted por este espacio tan maravilloso. De verdad que muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de conocer parte de su historia y de conocer un poco más desde otro punto de vista el entorno de la Comuna 13, lo que son las vivencias de las víctimas, de los desplazados, de las reparaciones. De verdad, muchas gracias por esta clase de historia contemporánea de Colombia. Sinceramente, se lo agradezco. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Muchísimas gracias. Como siempre le digo a las personas del programa, las puertas de Más Allá de lo que vemos están abiertas para que vuelvan cuando quieran, cuando sea necesario, cuando realmente tengan la oportunidad de utilizar este espacio para difundir una información o de hacer llegar a otras personas una historia muy importante. Más Allá de lo que vemos está para de verdad apoyarlos, para que ustedes sepan de que cuentan con el programa y con ese espacio al 100%. De verdad, muchísimas gracias por asistir. Seguiremos en contacto y le mando 1000 bendiciones. Muchísimas gracias y siga adelante con un trabajo que es muy bonito. Muchísimas gracias. A usted, doña Luz Helena, que tenga un excelente día. Lo mismo para usted, joven. Muchas gracias.